Importante ha sido en la humanidad en que el hombre reconozca su origen, el que sepa su principio, el de que aprenda a cultivar el amor, el que aprenda a nacer de nuevo, pero esta vez con una fuerza interior, porque eso nos trae las profecías, que ya entendemos que no es de carácter privado, sino que son hombres con unas cualidades muy especiales, que hablaron inspirados del Espíritu. Y eso hay que comenzar a comprenderlo. Benjamín Solari Parravicini fue muy claro en las psicografías que le dejaron los hombres de las estrellas, cuando decía que el justo tendría un avance. Y nuestra invitada del día de hoy nos va a comentar un poco sobre eso. Así es, Gabriel. Y viendo o escuchando las palabras que acaba de dar Gabriel, podemos adentrarnos un poco más en la esencia de cada uno de nosotros, en esa fuerza interior que está dentro de nosotros, que el Padre, en su amor inconmensurable, nos dio a cada uno de sus hijos. Entonces acá es donde yo les pregunto a ustedes, si nosotros somos hijos de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el portento que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ser? Es algo muy grande, es algo maravilloso. Entonces, siguiendo con la profecía de Benjamín Solari Parravicini, él nos dice: avanza el justo en su verdad de amor, llegará con el joven en el principio del sol. Entonces, acá nos habla de esa humanidad que está en esa búsqueda incansable de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad del Padre. La verdad es una sola, que ha sido manipulada en este mundo, que nos han hecho siempre buscar afuera, cuando el verdadero tesoro lo tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. Así es, Gabriela. Y algo muy importante que nos dejó Bolívar hace 200 años, de que a la humanidad, estos invasores nos han cambiado la justicia por la venganza. La humanidad en sí no ha conocido la justicia, la asimila como venganza. ¿Por qué? Porque la humanidad en sí tiene esos dos velos de inocencia y de ignorancia. Pero es momento de que el hombre, con un conocimiento, recobre la justicia perdurable, recobre su esencia y comience a caminar en pro de esa justicia, en pro de esa verdad. Así es, Gabriel, porque tenemos que entender que la batalla no es afuera. La primera batalla la tenemos que hacer nosotros en nuestro interior, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras obras. Ahí es donde está la verdadera batalla. Porque ¿cuánto no nos ha manipulado en pensamientos? Pensamos mal del hermano, que tenemos un pensamiento de odio al levantarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que erradicar ya de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestra esencia. Pues el Padre, en su amor y en su bondad, no nos hizo egoístas, no nos hizo personas llenas de odio, sino al contrario, nos hizo personas llenas de amor. Y algo muy importante, que en ese nuevo nacimiento que hace este hombre, este justo que aclama la justicia, llega otra vez a su principio original. Y eso está cifrado en la primera de Juan 1:1, cuando dice: el principio era el verbo, conformado en 7 espíritus durante tiempo sin fin. El verbo era con Dios, que se contenía en el corazón de todos ellos, el que existió primero, el que se reconoció en esos 7 espíritus y dijo: yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Se facultó Padre sin fin, porque ese verbo era Dios y se facultó en sí, en todo ese principio original. Facultó toda la creación, mostrando en sí toda esa fuerza de la creación que llamaron verbo. Este hombre justo contiene ese principio, contiene esa fuerza del verbo para levantarse, contiene toda la sabiduría puesta en sus corazones, porque es momento de que ya dejemos de ver ese corazón como un simple órgano, que comencemos a ver ese corazón como el principio, el portento original que tiene este hombre justo para levantarse, para reconocer la verdad, para cultivar el amor y para comenzar a hacer ese nacimiento, ese proceso interior. Porque mírenle, este hombre tiene que la voz interior, porque lleva un mensaje y su interpretación. Entonces acá vemos cómo ese justo reconoce en sí al Cristo, reconoce en sí al Padre, y al reconocerlo sigue en ese avance espiritual que hace la conexión con la creación, con su origen, con su preexistencia. Este es el avanzar de esa humanidad que
está cansada de las mentiras del mundo y descubre en sí la verdad de la creación. Y fíjate bien que Jesús hace 2000 años no nos dejó cifrado. Cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mi Cristo interior. Porque el Cristo es el Dios producido por mí mismo y por ustedes mismos que nos están viendo en este momento. Porque es comenzar a ver, no ver el Cristo en un madero, sino comenzarlo a ver como esa fuerza intrínseca, esa fuerza del Espíritu. Es un estado de conciencia que me permite formarme a mí mismo en esos 7 espíritus de Dios. Entonces acá retomamos la pregunta del principio. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Esto es una reflexión que quiero dejarle a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Pues siempre nos han hecho buscar al Dios afuera, al Dios en una iglesia, al Dios en una persona, cuando realmente el Padre Creador está en nosotros. Su Hijo está ahí con nosotros, el Cristo, en nuestro corazón. Solo tenemos que hacer la conexión y sentirlo, reconocerlo. Y qué maravilloso al reconectar toda esa información, al reconocer que cada ser humano tiene el portento, pero nos damos cuenta de que tanta transgresión ha ocurrido en el mundo que el hombre se ha alejado de su principio. Por eso hay tantas guerras, por eso hay tanto odio, porque es momento de hacer esa transformación, de pasar del odio al amor, de pasar de la venganza a la justicia y de comenzar a transformar mi pensamiento y mis obras con todo ese portento de la ley, ya soltando ciertas cosas, esa carga pesada que tenía yo en mi mente y que lamentablemente en mi corazón grabé. Es momento de hacer esa mutación, porque el hombre es la piedra preciosa del ángulo que vio ese creador en un manantial de agua pura y lo manifestó con esa fuerza de la creación. Es así, somos la creación perfecta del Padre Eterno sin nombre y sin fin. Somos amor, somos vida, somos luz, somos paz, somos armonía. No nos dejemos llevar por esos pensamientos del mundo y reconectémonos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero origen, con el origen del amor, con las leyes de verdad y justicia. Justo que anhela la justicia perdurable, que viene con el ángel del sol Miguel. Justicia que desencadenará un gran movimiento contrario tomando a los más débiles de mente y espíritu. Pero el caminar de estos hombres será sin desfallecer, ya que ellos trabajan con amor. Entonces, ese hombre que siente su poderío interior, ese hombre que siente y reconoce en sí el Cristo. Y al reconocer el Cristo dentro de él, camina en verdad, avanza en justicia, avanza hacia la creación, avanza a su origen, recobra toda la enseñanza del Padre en sí mismo. Y algo importante que recalcar, porque no solamente quedó cifrado en ciertos pasajes bíblicos, también esa antigua civilización hace un siglo atrás, los indios Cree de Norteamérica hablaron de los guerreros del arco iris, el cual ellos iban a devolver la plenitud al gran espíritu de la vida, al gran espíritu de este planeta, al gran espíritu interior que está facultado en el hombre. Esos hombres que tendrán que vencer grandes montañas de ignorancia, grandes montañas de inocencia. Pero el caminar de estos hombres será sin desfallecer, porque tendrán otra vez ese equilibrio, esa armonía y la facultará, así como lo vimos en programas anteriores con el hombre Cristo, que lo cultivará en amor, cultivará toda esa ley para darle la plenitud y la supervivencia al hombre a través de un conocimiento. Entonces acá también podemos tomar el ejemplo de Bolívar, que él en su batalla, ¿cuántas naciones no libertó? Y fue un hombre incansable, que con su voz y con su fuerza de su ser pudo continuar con esa batalla sin perderla, pues él reconoció en sí la fuerza de su Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros y no verlo hacia afuera, que es una batalla que nosotros vamos a ir a pelear con otros hombres. No, es una batalla interior.
al derribar nosotros cada pensamiento de odio, cada pensamiento de ira, cada pensamiento de rencor. Esa es la primera batalla que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos. Y fíjate bien que estos hombres que se levantan, este justo tiene una mente inconquistable, ya que no come de la mentira de este mundo, que sabe que el mundo, a pesar de todos los sucesos que ocurran, ya no le puede poner la esperanza a un agente externo, llámese político, llámese papado, llámese cuerpo militar o medio de comunicación. Ya sabe que la esperanza, la justicia, la verdad y el amor persiste como una fuerza en su corazón. Así es, Gabriel. Y este es el momento de reconocer ese tesoro que el Padre nos puso en nuestro corazón y que al nosotros hacerlo vivo vamos a estar emanando todo nuestro cuerpo, porque ¿qué hace el corazón? Tiene un pulsar. Y en ese pulsar que emana toda la fuerza y la ley. Y si nosotros pensamos con amor, si nosotros reconocemos al Cristo, ¿qué va a estar emanando nuestro corazón? Cada uno de su pulsar, de su palpitar. Amor. Entonces el hombre o esta humanidad, al reconocer en sí ese portento que el Padre nos colocó en nuestro corazón, al hacerlo vivo, cada uno de nuestro pulsar va a estar emanando toda esa vibración creacional del Padre. Va a estar emanando luz, esa luz que es la luz del sol, la luz de Miguel, la fuerza del Padre y de Miguel en nosotros. ¿Y cuánto poderío no hay ahí? ¿Cuánto poderío tenemos nosotros? Somos ese sol. Cada vez que vean el sol, veámonos nosotros reflejados en él, porque somos creación del Padre, somos esos hombres solares, somos ese Miguel. Por eso Miguel dice, ¿quién como Dios? Yo soy. Yo soy. Porque estos hombres traen una espada de verdad y justicia, que se levanta con el sello del Dios vivo en cada una de nuestras células, que contiene todo el cuerpo original, todo el arquetipo original preexistente de esa humanidad perfecta. Y es momento de que estos hombres y mujeres se levanten, porque aquí en este lugar hay más sabiduría, mucho más que la que trae Salomón, que es la sabiduría de los abismos. Y es momento de que tomen esa decisión, de que se levanten en cada rincón de la tierra, de que lleven este mensaje y su interpretación y comiencen a escuchar la voz que hay en su corazón. Y que así sea. Que así sea. Entonces, haciendo referencia a lo que dice el hermanito Gabriel de estos hombres y de este poderío que hay aquí en la humanidad, tenemos el Apocalipsis 7, que nos dice los 144,000 sellados. Y después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, LPAE, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de toda la tierra. O sea, esto es un llamado a ese hombre, a que ya es momento de levantarse. ¿Qué más señales necesitas para darte cuenta que este ya es el final del tiempo? Vemos cómo se avecinan las guerras, vemos cómo está hablando la naturaleza, vemos cómo está hablando el mar, los volcanes que ya están haciendo erupción. Es el momento que ya ese justo se levante en espíritu, se levante en amor, se levante en sabiduría, se levante con la conciencia creadora del Padre eterno sin nombre y sin fin, y reconozca dentro de sí, dentro de su corazón, al Cristo, al Hijo del Padre, el portento de la creación. Y maravilloso, porque el hombre contiene esa fuerza del Padre, de la Madre y del vástago, que podremos ver señales de guerra, pero hay una esperanza para cada uno de nosotros, siempre y cuando nos levantemos, obremos con sabiduría. Es momento de levantarse, de escuchar y de sentir ese cambio interior que está viniendo con esa mutación, con el ángel del sol. Y que así sea. Que así sea. Nos vemos hasta la próxima.